Recording in progress. Un cordial saludo. Mi nombre es Nelson Bruno, hago parte del grupo de trabajo que próximamente les voy a presentar. Estamos en el curso de la educación en Colombia, estamos en la fase final, paso 5, estamos socializando lo que es la presentación de nuestra propuesta, la cual hemos trabajado a lo largo del curso. Voy a compartir la pantalla para hacerles la presentación entonces de lo que es el documento y de los desarrollos que se tienen sobre este trabajo. Bueno, primero que todo, el curso en este curso se ha venido trabajando desde el inicio con un análisis de la situación de la educación en el país y se han desarrollado diferentes actividades en las cuales se busca diagnosticar cuál es la solución o cuáles son los problemas y las soluciones posibles que se pueden plantear para las diversas problemáticas que acarrean de pronto los problemas que se derivan del ejercicio docente y que se tienen a lo largo de lo que es el proceso educativo en Colombia. Bueno, este paso se llama entregar la propuesta final. Mi grupo está integrado por Diana Sari Ortiz Bravo, Eliana Vázquez Niño, mi persona, Nelson Augusto Luis Montiel, la compañera Yadira para Niño y la compañera Yaleivis Herrera. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que es, o hacer un preámbulo de lo que es el trabajo y lo que es la educación en Colombia y las políticas que el gobierno han trabajado en los últimos años para hacer de pronto una educación un poco más eficiente y más sistemática para todos los niños del país. Referente a lo que es la educación en Colombia, en el trabajo decidimos tomar como camino de investigación lo que es el problema de la deserción escolar. Entonces, la deserción escolar es una problemática muy recurrente en el país. Es una situación que el gobierno nacional ha tratado de solucionar durante décadas y no han sido los resultados favorables, no han sido los resultados positivos en un 100%, no han sido los resultados esperados. Entonces, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, ha trabajado o ha tratado de resolver, como dije anteriormente, durante muchos años esta problemática, y los resultados no han sido los esperados, no han sido lo que realmente se había proyectado. Aunque existen garantías para disminuir, en la actualidad existen garantías para disminuir la deserción escolar, para garantizar un poco la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Existen en la actualidad nuevos factores que están acelerando el proceso en vez de disminuirlo, el proceso de la deserción escolar. Y también tenemos que citar el factor que ha sido o que ha sido creado o que ha generado la pandemia, porque la pandemia también ha sido un factor importante que ha generado deserción escolar y ha logrado generar un incremento en la cifra, la pandemia del COVID-19. Entonces, hemos visto que el gobierno nacional y muchos gobiernos locales no se le ha dado prioridad a esta problemática de la deserción en Colombia, sino que se han centrado en solucionar otras problemáticas sin atender esta problemática de la educación,
que es prioritaria. O sea, en cuanto a recursos, los recursos que están destinados no han sido suficientes. Por esa razón, se está viviendo esta situación un poco compleja y difícil que afecta más que todo a los jóvenes más vulnerables. Respecto al contexto donde se realizó nuestro trabajo, les puedo decir que el trabajo se realizó en el distrito de Barrancabermeja, en la cual se obtiene o registra una alta deserción escolar en lo que va del transcurso del año, lo cual llevó a la necesidad de dar una mirada muy de cerca a esta realidad nacional, teniendo en cuenta el análisis de los hechos desde las perspectivas de los diferentes actores de la actividad pedagógica, los actores de la actividad pedagógica que intervienen dentro de este proceso, como son los estudiantes, los directivos docentes, los mismos docentes, las familias y la comunidad en general. Son personas que de pronto, o elementos que intervienen dentro de ese proceso y que en cierta forma pueden contribuir de algún modo a brindar soluciones eficaces que realmente puedan ayudar a disminuir o a mitigar el impacto que causa la deserción escolar. Para este análisis se tomó en cuenta la información recolectada sobre la deserción escolar en el distrito de Barrancabermeja entre 2010 y 2011, pero acá quisimos entender un poco más, haciendo unos análisis en los años posteriores y quisimos ampliar ese rango entre el 2010 y el 2020. Entonces, la finalidad de este proyecto, de esta investigación, es diseñar una propuesta que permita no solo dar una solución para mejorar la calidad de la educación, sino mitigar el impacto que causa la deserción escolar. Eso en cuanto a lo que es lo que venimos, o lo que hemos estado desarrollando. Bueno, ahora, la justificación. ¿Por qué es importante este proyecto? Entonces, la deserción escolar es una de las principales problemáticas que se presenta el sector educativo en la actualidad. En el distrito de Barrancabermeja son las causas más comunes de la deserción escolar, son causas familiares, de pronto económicas, factores de pronto de deficiencia o carencia de recursos y de posibilidades de acceder eficazmente a los servicios educativos que ofrece el gobierno municipal. Entonces, también podemos notar que existe otra razón, y es la falta de compromiso del gobierno local, es la problemática de pronto se incrementa porque el gobierno no ha destinado los recursos necesarios para la educación en el distrito. Esto hace que sea más difícil solucionar la problemática, la cual genera que niños y jóvenes, los más vulnerables, se queden sin acceso a este servicio y vean postergada su posibilidad de poder lograr o tener una mejor calidad de vida, ya que no tienen cómo acceder a estos servicios. Por otro lado, la emergencia generada por la pandemia ha contribuido en el aumento de los niveles de la deserción. La razón principal es la falta de una política empática, una política social más directa que permita contribuir al mejoramiento del sector educativo del país. Entonces, el no tener una política pública empática encaminada a favorecer los sectores sociales y que vaya de la mano con la implementación de estrategias de mejoramiento de acuerdo con las necesidades de las instituciones judiciales, implica el no tener una solución efectiva para esta problemática. Por eso se hace necesario cambiar la política actual en materia educativa, las estrategias
de desarrollo y de implementación de pronto de la educación en el país. Entonces, es necesario que las instituciones evalúen más a fondo el contexto y no sigan dejando de un lado el conocer la situación en la que viven sus educandos, sus estudiantes, porque esto le permite hacer un mejor diagnóstico y anticiparse a posibles problemas de deserción o posibles abandonos de los estudiantes por la situación en la cual viven. Entonces, conocer el contexto es muy importante. Es muy importante poder diseñar estrategias desde el involucrar el contexto donde vive el estudiante y el contexto familiar, involucrarlo en los procesos educativos. Eso es muy importante para que exista una motivación para el estudiante y no abandone o no se vea obligado o forzado a retirarse de pronto del estudio, ya sea porque los papás no tienen medios económicos cómo sostenerlo, o la falta de interés de los papás en la educación de los hijos. Todas estas situaciones hacen importante que haya más compromiso por parte del gobierno en cuanto a la asignación de recursos y el planteamiento de estrategias del Ministerio de Educación Nacional, y más compromiso por parte de los padres en la educación de sus hijos. Es más, involucrarse un poco más en los procesos de enseñanza y educación de los hijos, ser una pieza complemento de la labor docente, que no solamente se debe ejecutar en el aula, sino que debe ir más allá, hasta la casa, hasta los hogares, con un acompañamiento de los padres. Eso evita, en cierta forma, la disminución de la deserción escolar. Finalmente, se requiere concientizar a los padres, lo que decía anteriormente, como tanto padres como estudiantes, frente a la educación como prioridad para incrementar la oferta de oportunidades, es decir, hacerle entender a los padres que no solamente se puede acceder a una mejor capacidad, una mejor posibilidad de adquisición económica o de recursos a través del trabajo, sino que hay que prepararse para desarrollar ese trabajo. Entonces, en ese sentido, hay que concientizar más a los padres de que primero debe ser la formación educativa para posteriormente ir a un plano más allá y tener un mejor nivel de vida, tener unas mejores oportunidades. Entonces, esto quiere decir que la labor es mancomunada entre la institución educativa, la Secretaría Distrital, con el objetivo de generar gran impacto en el descenso de la tasa de deserción escolar. Esas son las razones por las cuales es importante este tipo de estudio y este tipo de... Esta propuesta tiene por objetivo lo siguiente. Como objetivo general, determinar las principales causas de la deserción escolar en los estudiantes hasta la educación media entre los años 2009 y 2010 del distrito de Barrancabermeja. Es decir, que se tendrá en cuenta toda la población estudiantil desde el grado preescolar hasta 11 grado. Como objetivos específicos están los siguientes. Realizar un rastreo bibliográfico para obtener información confiable para su posterior análisis. Esta información se tomará de las instituciones formales como es la Secretaría Distrital de Barrancabermeja y a su vez fuentes de algunas instituciones educativas oficiales del distrito. Analizar la información recolectada estadísticamente teniendo en cuenta los actores que intervienen en el proceso educativo, ¿sí? Simplemente no se va a tener en cuenta el estudiante, sino las demás personas que intervienen en este proceso, por ejemplo, los docentes, que son parte fundamental en este proceso. Y como tercer objetivo específico, proponer estrategias o programas que mejoren la permanencia escolar de niños, niñas y jóvenes. La idea es que con esta propuesta de alguna manera se pueda contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, además de mitigar el gran impacto que ha generado la deserción escolar en el distrito de Barrancabermeja.
tenemos dentro del aspecto metodológico encontramos los participantes, la muestra, el tipo de investigación y los materiales. Dentro de los participantes se realizó el estudio en el cual participaron la comunidad educativa de diferentes instituciones educativas del distrito de Barranca Bermeja y funcionarios de la Secretaría de Educación Distrital. La muestra se seleccionaron las instituciones educativas que se encontraban ubicadas en las comunas más vulnerables de la ciudad y en las cuales se tenían datos históricos de mayor porcentaje de deserción escolar. Estas se establecieron el total de dicha población, se recogió una muestra representativa para el proceso investigativo. Dentro del tipo de investigación era descriptivo, de carácter mixto, utilizando diferentes técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa para el análisis y procesamiento de la información recolectada. Y los materiales utilizados fueron la información de la deserción escolar de manera detallada de cada una de las instituciones del distrito. Asimismo, los permisos para asistir a las instituciones y aplicar los instrumentos diseñados para la investigación. Luego, observamos el análisis cuantitativo-cualitativo, el cual se desarrolló. Encontramos dos aspectos que son las encuestas y las entrevistas. Estas se implementaron con el fin de recolectar muestras seleccionadas para la investigación, así como también a la Secretaría de Educación y a funcionarios del área de cobertura de la Secretaría Distrital de Educación. El análisis se llevó a cabo mediante las siguientes fases, que son, primero, se realizó las encuestas y entrevistas a las personas seleccionadas para la muestra. Segundo, dicha información se graficó en tablas dinámicas donde se pudo observar relaciones entre variables planteadas por las preguntas y la naturaleza de los encuestados. Tercero, se aplicaron cálculos de medidas de tendencia central para comprender la inclinación de los encuestados sobre las problemáticas tratadas tales como la media, la moda y la mediana. Cuarto, se analizaron cualitativamente el contenido de las entrevistas basado en los tres principales de nuestro planteamiento, como lo son la cobertura, la política educativa y la capacitación docente. A continuación, mis dos compañeras van a hablar sobre el tema de contenidos basados en los ejes temáticos, que son las compañeras Sarit y Yaledis. Ejes temáticos. Los ejes temáticos son una guía que orientan y direccionan el desarrollo teórico y práctico de un tema previamente visto. En este caso, vamos a hablar de la deserción escolar. Las temáticas que se tuvieron en cuenta en este proyecto fueron cobertura, política educativa, capacitación docente y la calidad educativa. Cobertura es donde podemos ver que deben garantizar a toda la población que está presentando la deserción escolar. En este caso, deben garantizar la permanencia de los niños y jóvenes en el sector educativo, tanto de manera urbana y de manera rural. Podemos ver que la deserción escolar se presenta más en la parte rural. ¿Por qué? Porque no se garantiza una permanencia. Muchas veces los docentes no se presentan
o no se cumplen las condiciones para que pueda haber una educación permanente. Brindarlas a las familias menos favorecidas la posibilidad de vincularse a un empleo formal y tener acceso a una vida digna que influya en la afiliación del sistema de seguridad social. Y es que muchas veces, al no tener un empleo formal, las familias deben desplazarse al campo, donde a veces no tienen el acceso a un sistema educativo y tampoco a la seguridad social necesaria para sus hijos y para su familia. Se debe garantizar la calidad en infraestructura de los colegios existentes y que cuenten con el mobiliario adecuado y los servicios básicos como agua, energía eléctrica e internet. Y es que muchas veces, al no garantizar una buena infraestructura, los estudiantes tienen que pasar necesidades que de pronto en casa no tienen y no pueden tener un buen desarrollo de sus clases. Otro eje temático que se tuvo en cuenta fue la política educativa. Las políticas educativas que se implementan a lo largo de los años logran ayudar a mejorar las tasas de deserción y de dar más oportunidades a estas poblaciones. El Ministerio de Educación ha creado varias estrategias. Una de ellas es enfocar e integrar instituciones educativas que estén en capacidad de ofrecer todo el ciclo básico, es decir, no solamente la básica primaria, sino la básica media y 10º y 11º grado. Por otro lado, diseñar los planes de mejoramiento y de fortalecimiento de las instituciones educativas en los frentes de gestión de recursos, es decir, brindar todos los recursos a las instituciones para tener planes de mejoramiento, no solo en infraestructura, sino en el material que se le da a los estudiantes. Tenemos que motivar a los niños por el acceso al conocimiento, por el desarrollo de la capacidad y de su pensamiento propio. Y es que al potenciar a nuestros estudiantes, a motivarlos a tener un conocimiento, podemos crear personas con ganas de conocer más y de abrirse a las posibilidades de ser unos grandes profesionales y de mejorar su calidad de vida. Además de dar una flexibilidad de los modelos educativos que se implementan, que deben ser capaces de adaptarse a todas las necesidades de los niños. Y es que las necesidades de los niños no solamente son educativas, sino también sociales. Y esta flexibilidad en los modelos educativos debe ser para todas las necesidades, tanto físicas como sociales, como políticas, como económicas. Y es lograr que todos los estudiantes, todos los niños y niñas tengan una educación garantizada, una flexibilidad y que se logre el objetivo en cada uno de los niños de Colombia y en cada una de sus poblaciones. Otro eje en el cual basamos nuestra propuesta es la capacitación docente. Se hace necesario que el Gobierno Nacional o las Secretarías de Educación distrital o municipal brinden mayores oportunidades para que los docentes accedan a becas en programas de posgrado, ya sea maestrías o especializaciones o tal vez de pronto un doctorado. Podría organizarse que quienes accedan a estas becas sean aquellos docentes que obtienen mejor resultado en sus evaluaciones de desempeño anual. Se puede organizar una beca ya sea de forma parcial o total, lo cual se traduciría en un mejoramiento de la calidad educativa que se le brinda a los estudiantes. También se plantea que dentro de esa capacitación docente esté incluida una formación continua en aspectos como manejo de emociones, resolución de conflictos, inclusión, competencias ciudadanas, dominio del inglés, no solo para docentes especializados en dicha área, sino para todos aquellos docentes, de pronto las maestras de primaria. El acceso a esta formación continua es una necesidad, ya que dentro del aula diariamente se necesita mantener un conocimiento de esos temas por todas las situaciones propias que se dan. A nuestras aulas llegan estudiantes con dificultades, con barreras de aprendizaje. Los estudiantes deben recibir una formación en competencias ciudadanas. En el caso de las docentes de primaria deben enseñar inglés, ya que no se dispone de un docente
Entonces se hace necesario que la formación docente o los docentes tengan una formación integral para poder dar el mejor manejo a todas estas situaciones que se evidencian diariamente en cada una de las aulas. También se hace necesario que en estas capacitaciones las personas expertas en dirigir dichos talleres conozcan la realidad educativa y el contexto en el que se encuentra la institución y la realidad de la educación colombiana, ya que muchas veces los capacitadores desconocen dicha realidad y proponen en varios casos, en muchos casos, temáticas que no están acordes al contexto en el cual se encuentra la institución a la que llegan a capacitar. Entonces se hace muy importante que esas capacitaciones estén basadas en las necesidades de los docentes, en las necesidades de las instituciones educativas y que realmente estén construidas desde la realidad de la educación colombiana. Cuando hablamos de calidad educativa, también está muy relacionado con toda la formación docente. Esta calidad educativa se debe basar en ¿qué? En el desarrollo de competencias que sean transversales en todas las áreas y que sean aplicables, que ayuden a los estudiantes a pensar, a convivir, a interpretar, a leer, a escribir, que fortalezcan su capacidad de pensamiento, su creatividad, la resolución de problemas, que fortalezcan también las competencias para comunicarse y sobre todo que puedan desarrollar competencias que le permitan una sana convivencia. Que esta calidad educativa o esta nueva formación del educando actual, del educando el ser humano que queremos formar, responda a estas necesidades, esté basado en un ser humano que aprenda a convivir en sociedad y que esté adaptado o formado para responder a los retos que tiene la sociedad hoy y el mundo actualmente. Se concluye de esta propuesta lo siguiente. La capacitación docente es inherente, es fundamental, debe ser permanente de acuerdo a la diversidad del escenario de práctica. ¿Esto qué quiere decir? Que se deben tener en cuenta las necesidades reales que se viven en el lugar en donde se desempeña el docente, ¿sí? No debe ser nada hipotético, no debe ser algo generalizado para una región, para una localidad, debe estar direccionado específicamente al escenario en donde el docente está desempeñando su rol, a esa institución educativa o a ese sector al que esa institución educativa pertenece. Las mejoras propuestas por parte de los actores pedagógicos, sobre todo por algunos docentes, existen. Sin embargo, a veces no son suficientes. Se requiere de la intervención directa del sistema educativo colombiano para poder lograr unas adecuaciones necesarias y de esta manera poder garantizar el aprendizaje significativo a todos los educandos y el derecho a la educación sin ningún tipo de distinción. La mayoría de los docentes por vocación trabajan por esta comunidad de estudiantes con sus propios recursos o hasta donde tienen alcance, pero es necesario el direccionamiento del sistema educativo para que todo fluya de manera normal y constante. La falta de propuestas eficientes para la inclusión educativa sigue aumentando las cifras de deserción escolar en nuestro país. En la mayoría de situaciones, a pesar de que esto está en la legalidad, de que se debe garantizar la inclusión educativa desde diferentes puntos de vista, capacidades, se queda solamente en una ley o en el papel. La idea es que esto se haga una realidad, ¿sí? No se está implementando bien hasta el momento en algunos escenarios pedagógicos. No se tiene en cuenta las necesidades reales de la comunidad. Por lo general, las personas que asignan este tipo de recursos, de ayudas, no conocen siquiera la institución educativa o no conocen la población. Esto va de la mano con el redireccionamiento de la política social y educativa del país, con el fin de favorecer a la población más vulnerable. Esto afecta directamente la deserción escolar, principalmente los educandos que están en esta etapa. En la mayoría de ocasiones se ven obligados a abandonar las aulas porque necesitan tomar alguna opción de empleo
de manera que puedan colaborar de alguna manera económicamente a su hogar para poder tener el mantenimiento de sus familias, ¿sí? De sus padres o quizá de sus hermanos. Esta es una de las razones que genera directamente la deserción escolar en el distrito de Barrancabermeja.